Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Movieland, su cita cinematográfica aquí por Promar Televisión. Les saluda a su anfitrión Víctor Valor y en la noche de hoy tenemos un invitado especial. Un autor, un escritor barquisimetano nos visita a nuestros estudios. Es una persona que tiene mucho conocimiento del cine y está además estrenando, promocionando en nuestro programa su nuevo libro, su debut, el señor Omar Cordero. Buenas noches. Muchas gracias, Víctor, por la invitación a tu prestigioso programa. De verdad muy contento en poder participar y sobre todo en poder mostrar que aquí en Barquisimeto también existen escritores que tienen productos, tienen obras que van muy relacionadas con el cine. Excelente, Omar. Omar Cordero Brandi, ¿cierto? Cierto. Omar, usted es abogado de carrera, de convicción, pero también es escritor de corazón. ¿Qué lo inspiró a tal decisión, a llevarlo al mundo, al desafiante mundo de la escritura? Bueno, en realidad, a mí desde pequeño siempre me llamó la atención el cine, la radio, el periodismo, ese tipo de cosas. Pero en la vida uno en ocasiones no tiene la oportunidad de participar en esas cosas que uno tanto le gustan. Y en mi familia, pues nosotros hemos sido varios abogados y yo continué con la tradición de mi familia. Mi especialización fue en Derecho Tributario. Estuve mucho tiempo trabajando en esa rama, pero siempre tuve ese pálpito, vamos a decir, esa llamada, esa emoción, esa atracción hacia lo que es la escritura y sobre todo hacia la escritura de misterio, de suspenso y en situaciones de terror. Fíjese lo siguiente, Derecho Tributario, saltamos a novelas de terror, historias de terror. Es algo bastante contradictorio. Bueno, aunque los impuestos a veces dan mucho miedo. Bueno, ciertamente, cuando sale el impuesto de la renta, la gente salta de terror. Okay. Entonces no es tan descabellado, ¿verdad? No, tuvo su relación. Ok. Fíjese lo siguiente, cuando uno se adentra en una novela de terror, de misterio, de suspenso, hay elementos clásicos. Yo le pregunto, ¿qué se necesita o qué considera, en su consideración, qué elementos clásicos, básicos debe tener una historia para que sea atrayente, al menos en su opinión? Ok. Bueno, en primer lugar, tú debes tener para hacer el argumento o configurar la trama, debes tener una situación que sea interesante. Eso se conoce como el nudo. Es decir, es donde se entrelazan muchas de las acciones que van a hacer los protagonistas. Los protagonistas tienen que ser, vamos a decir, personalidades que tengan muy definidas sus características. ¿Por qué? Porque estas características de los personajes son los que van a hacer que tanto el lector, como en el caso también de las películas, los que están viendo la película, se interesen por estos personajes, le tengan cariño, le tengan odio, se identifiquen con ellos, ¿me entienden? Entonces, la estructura de los personajes debe ser sólida y debe ser atractiva. Evidentemente también existe el conflicto. Exactamente. Dentro del nudo, que viene siendo donde se entrelazan todas las acciones que hacen los personajes. Los personajes, sí. Principalmente lo que hacen los protagonistas, pues que son los que llaman la atención dentro de la trama. Tú tienes que presentar esta situación de conflicto en una manera que quien lo está leyendo lo entienda claramente. Permítame una observación. Hay veces que las personas se molestan cuando están leyendo una novela, sobre todo de terror, por el hecho de las casualidades. Hay casualidades allí que a veces molestan. ¿Es cierto eso? ¿Que a usted le molesta ese elemento de la casualidad, de la causalidad? Sí, mira. Eso, muy bueno que lo preguntas, porque es una crítica que yo hago a muchos autores también, que utilizan muchas casualidades en el desarrollo de su trama. ¿Me entiendes? Es como una herramienta desgastada. Se puede utilizar porque muchas historias han tenido éxito justamente porque nacen a raíz de una casualidad, de dos personas que se conocen en un tren, por ejemplo, o una persona que se consigue algo en el piso y eso tiene una maldición, una brujería, cosas casuales. Pero tú no puedes repetir
los movimientos importantes de la trama basándote en casualidades. Cuando te hablaba ahorita de la presentación del nudo, que yo te digo, la presentación del conflicto, cuando tú lo presentas, tú tienes que tomar en cuenta también el tiempo en el cual tú vas a presentar el conflicto. Hay libros y hay historias, hay películas que comienzan con el nudo, con el conflicto. Por ejemplo, hay una inundación. O en el caso de una película de fantasmas, hay un fantasma en una casa. Y así comienza la película, con la inundación desarrollándose y con el fantasma en la casa. Hay otras películas, otros libros y otras historias que comienzan con, vamos a decir, la fundación de por qué aquí está una inundación y por qué en este lado hay un fantasma. Yo voy a explicarte más o menos lo que se refiere a la parte del terror. En una granja, en una finca, en un campo, hace mucho tiempo, comienza a desarrollarse la historia con unas personas que hacen un acto, vamos a decir, sobrenatural, con invocaciones, velas, una serie de cosas, y hay un espíritu que queda atrapado allí, ¿ok? Ujú. Entonces, cuando tú estás presentando eso, tú estás narrando que eso está sucediendo y de ahí va a eso llevarte a la presentación del nudo, pues del conflicto, de la situación que es que el fantasma va a estar en la casa. Posteriormente, tú sigues narrando que bueno, que en esa granja, en esa finca, en ese descampado construyeron una casa y en esa casa comenzaron a salir situaciones distintas. Eso es cuando tú comienzas el tiempo en la narración. Pero tú también puedes, cuando inicias la historia, la inicias ya con el fantasma asustando a la gente, la casa ya hecha y todo eso. Entonces tú puedes o retroceder en el tiempo con acciones para narrar lo que pasó allí, pues esa invocación o ese acto que hicieron paranormal. Y también puedes hacerlo que sea una persona que está en el mismo tiempo el que echa el cuento. Por ejemplo, hay un investigador que está revisando qué pasa con el fantasma y va y le pregunta a un vecino, no, mire, porque ahí vivía una señora que le pasó lo mismo. Entonces él va en el mismo tiempo, sin irse al pasado, va y habla con la persona que le indicaron y la señora le dice, no, sí, porque ahí hubo una invocación y tal. Entonces la invocación, lo que da nacimiento a que el fantasma esté allí, no tienes que narrarlo como si fuera presente, sino que lo narras ya como se ha pasado, como ya sucedió, y te mantienes en el mismo plano temporal. Ok, me parece una explicación bastante profunda, Gracias. muy acertada. Mire, vamos a nuestra primera pausa, señor Omar, Gracias. para regresar en un instante y hablar de su obra, para que hablemos a detalle. En un momento continuamos con más de Movieland aquí por Promar Televisión. Gracias.